poderoso. Señor Jesús, te doy las gracias, Padre Santo, por haberme permitido estar aquí, porque tus bondades son para siempre, Señor. Eres infinito, eres eterno. No hay nadie como tú, Señor. Necesito en todo de ti, Señor. Necesito de ti. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdona nuestras maldades, nuestras rebeliones, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a serte fiel en todo, Señor. Nuestro pensamiento, con nuestro corazón, Señor. Sin importar qué, Señor Jesús. Perdónanos, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, que salves a alguien. Trata con alguien en esta mañana, con alguna familia, con algún joven, alguna dama, Señor. Transfórmale, Señor Jesús. Conviértele, Señor Jesús. Levanta a alguien, Señor Jesús. Alguien que esté atribulado, que esté atravesando alguna dificultad, Señor. Algo de lo que cree que no pueda salir, Señor Jesús. Mete tu brazo de poder. Obra de forma, Señor, como tú sabes, Señor, de forma sobrenatural. En el nombre del Señor Jesús. Voy a leer ahí en el libro de los Salmos, el Salmo número 37. Dice el verso 3 y el verso 4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mire lo que dice el verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Bueno, quiero hablarles un poco sobre entregarlos al Señor. Después de todo, el punto de todo lo que hemos venido tratando hace ya varios domingos, estuvimos hablando sobre el arrepentimiento, sobre el perdón que recibimos de parte de nuestro Dios, acerca de la naturaleza del pecado también estuvimos hablando el domingo pasado aquí con mi esposa. Hoy quiero hablarles sobre el meollo de todo esto, que es de verdad, sinceramente, entregarnos al Señor. Si no vivimos para Dios, entonces no podríamos ir al reino de los cielos. Ahora no vivimos a Dios, no vivimos para Dios porque nos toque. No se trata de que vayamos a caminar con Dios, porque si no, entonces me voy a ir al infierno. Se supone que todo esto lo hacemos por amor. Debemos comprender de que el Dios que encontramos en la palabra, en la Biblia, es un Dios de amor, de misericordias, es un Dios de inmensas bondades, y solamente podremos conocerle a través de una estrecha relación con Él. Por esa razón hablamos del arrepentimiento. Llegamos a Dios a través del arrepentimiento, podemos disfrutar el perdón de nuestros pecados, un pecado que es voraz, que es atroz, que es destructor. Entonces, a fin de cuentas, lo que de verdad sugiere la palabra de Dios y cada una de las esquinas de la Biblia es que podamos vivir para Dios. Y eso lo había entendido el salmista aquí en este Salmo número 37, el rey David. Había sabido él encomendar cada una de sus pisadas, cada uno de sus pasos, todas sus decisiones, todo lo que él había podido hacer en su vida, lo había hecho pensando siempre en el Señor. No daba al rey David, no se atrevía a caminar sin la voluntad de Dios. Él quería vivir para Dios. Eso es lo que es entregarse al Señor. Entregarse a Dios es vivir para Dios. Sabes que de pronto como seres humanos tenemos temores, tenemos incertidumbres acerca de lo que será el día de mañana, acerca de lo que será el futuro. Y es normal porque desconocemos lo que ha de suceder el día de mañana. Pero el mismo Señor lo dice en su palabra: cada día tiene su afán, y a cada uno de estos días, entonces déjalos con su propio mal, porque no sabemos qué será el día de mañana. Pero si estamos en las manos del Señor, si hemos encomendado nuestra vida al Señor, si hemos sabido poner nuestra mirada en el Señor, como dice también el escritor a los Hebreos allá en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces el mañana no será un problema. De hecho, una de las mejores decisiones que puede tomar el ser humano en su vida es saber entregarse al Señor, poder vivir para Dios. Esa es una de las decisiones más importantes. Usted puede tomar alguna decisión sobre su trabajo, usted puede tomar algunas decisiones que pueden ser muy importantes para de pronto el resto de su vida, tal vez su esposo, escoger bien a su pareja y saber muy bien entonces qué es lo que usted pretende en los próximos años, a corto plazo y a largo plazo.
Pero si hay alguna decisión que puede afectar tu vida para siempre, es aceptar al Señor Jesucristo, vivir para Él. Que no seas tú de los oyentes o de los que sigue al Señor de lejos, distantemente, porque no podemos nosotros caminar, pretender andar con nuestras propias aspiraciones, con mis motivaciones, con mis propios pensamientos en el camino del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nos entregamos al Señor, tenemos que ponerlo todo. Se trata de poner toda nuestra vida, todo nuestro ser en dirección hacia el cielo, en dirección hacia nuestro Señor. A veces dependemos de nuestras fuerzas, es cierto que a veces dependemos de lo que podemos hacer. Tú tienes tu fuente de ingreso, tienes tu trabajo y tienes alguna seguridad, pero a fin de cuentas, el hecho de que tengas tu trabajo y tengas alguna fuente de ingreso y que puedas tener algunas bienes raíces, no certifica que vas a estar cómodo en los próximos 20 años. De pronto tratas de asegurar algo en el futuro, pero esto no va a brindarte entonces una seguridad extrema que tú puedas decir, bueno, ya estoy seguro que de ahora en adelante voy a vivir bien. No, puedes tener algunas cosas y el día de mañana se puede perder todo. Como dice la palabra del Señor acerca de la vida del siervo, el patriarca Job, a pesar de ser tan bendecido por Dios, lo perdió todo de un día para otro. Y esto no quiso decir tampoco que había perdido la bendición del Señor. Él no entendía a primera vista, de primera mano, lo que estaba ocurriendo con su vida, pero él había aprendido a depender del Todopoderoso y al haber encomendado su vida al Señor. Lo que te quiero decir es que te entregues al Señor. Entrégate al Señor de todo tu pensamiento, de todo tu corazón, con toda tu conducta. Entrégate, no vayas a postergar más este llamado. No postergues, no le des otro, no vayas a decir después porque tengo otras cosas que hacer. En eso nos pasamos toda la vida, a veces postergando el llamado del Señor, porque decimos, en este momento tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que casarme, tengo que hacer algo. Y a varias personas me he encontrado en esa posición. Tengo algunos años de caminar con el Señor y durante este tiempo he visto mucha gente que trata de decir, después voy a buscar al Señor, después me voy a poner en las manos de Dios, después voy a entregarme al Señor. Y en esa se la pasan toda la vida. Aún recuerdo, yo tendría como unos 14 años cuando en el sector allá de la iglesia en Santa Marta, en la central, habíamos salido a evangelizar y a repartir algunos volantes. Llegué a casa de uno de los vecinos de ahí porque yo vivía cerca de la iglesia. Entonces recuerdo que invitamos a una de nuestras vecinas al servicio de culto que se habría de efectuar ese mismo domingo en la tarde. Estábamos también a principios de año, cerca de esta fecha. Y yo recuerdo que mi vecina me dijo, no voy a ir todavía a la iglesia, voy a ir después de los carnavales. Resulta que en la costa, allá en Santa Marta, se celebran los carnavales tal y cual como se hace en Barranquilla. En Barranquilla usted sabe que se hace un carnaval que es famoso y que hoy en día es patrimonio de la humanidad y es muy reconocido en muchos países. Y ese mismo carnaval que se hace en Barranquilla, no sé por qué, por alguna razón se realiza también en Santa Marta. Y a veces con consecuencias que les digo, a veces afecta más el carnaval en Santa Marta que en Barranquilla. Y ella dijo, bueno, no, yo voy a ir a la iglesia después de los carnavales. Pasaron los carnavales de ese año, los carnavales del año siguiente y los demás carnavales que se siguen efectuando. Y ella todavía no fue a la iglesia. Lastimosamente yo no puedo decir que me alegro de esto que les voy a decir. A los pocos meses de haber dicho ella esto, tuvo un accidente en el que tuvimos que ir a orar por ella. Ella estaba en silla de ruedas. También tuvo serios problemas en su matrimonio. Es lo que sucede cuando nosotros terminamos de decir, o más bien decidimos, voy a postergar el llamado del Señor. Dios me está llamando, pero yo voy a hacerme, ¿qué será? A dedicarme a lo que estoy haciendo en este momento. Y así me he encontrado, te lo digo, podría hablar de muchos ejemplos sobre personas que han dicho, voy a buscar al Señor después lo voy a hacer, después me voy a encomendar. El llamado del Señor tienes que atenderlo hoy. De la misma forma, así como Él llamó a los discípulos, a cada uno de sus discípulos, cuando llamó a Pedro, la posición del apóstol frente al llamado del Señor. Él no era un apóstol, él no era reconocido todavía en el mundo espiritual, en el mensaje, no era usado por Dios. El Señor le dijo a Pedro, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y
centro de todo esto, de que él hubiera encomendado su vida al Señor, de que se hubiera entregado al Señor y hubiera dejado todo, fue haber entregado sus redes, haber dejado sus redes. Eso representaba en Pedro no solamente que él tuviera un trabajo, que tuviera una seguridad económica, él dependía de eso. Mucha gente depende de lo que puede hacer con sus propios medios. Y está bien que podemos trabajar, está bien que podemos hacer algún aporte económico para nuestra familia, y es necesario, necesitamos hacerlo, pero no solo de pan vivirá el hombre. No sé qué cosa vio Pedro en el Señor Jesucristo, pero él entregó sus redes. Lo mismo hizo todos aquellos que fueron llamados por el Señor. Y es todo lo que tenemos que hacer. Todos nosotros que queremos vivir para Dios, que queremos encontrarnos con el Señor, tenemos que hacer eso. Entregar nuestras redes, poner nuestra dependencia en las manos del Señor. Eso fue lo que hizo el rey David. Él había confiado en el Señor y había entendido que en el Señor hay todo tipo de bien, a pesar de que hayan algunos males, a pesar de que hayan algunas dificultades. En el Señor siempre hay bien, en el Señor siempre encontramos misericordia. Por esa razón, mira, no se trata de que te conviertas en un evangélico más, no se trata de que te hagas algún miembro de una iglesia, y que de pronto famosa o no famosa, pero no se trata de que hagas parte de una religión. Lo que te estoy diciendo es que vivas para Dios, que es muy diferente. Hay mucha gente que va a la iglesia y por ir a la iglesia no significa que se van a salvar, sino que vivas para Dios, que tus pensamientos estén agradando a Dios, que tus palabras agraden a Dios, que lo que hay en tu corazón agrade a Dios, que lo que suceda en todos tus caminos agrade al Señor, lo que hagas en cada una de tus decisiones agrade al Señor. De eso se trata, vivir para Dios, que todo pasa a ser secundario, todo lo demás es segundo, primero es el Señor. Lo más importante en tu vida entonces se convertirá el Señor Jesucristo. De eso se trata la vida. La vida no es solamente el trabajo, no es solamente la salud, no es solamente los hijos, no es solamente una seguridad social. La vida es vivir para Dios. Él es después de todo el dador de la vida. ¿Cómo pretenderemos vivir bien si no estamos con el dador de la vida? Si estamos separados de Él, entonces moriremos. Porque Él es la fuente, Él es la esencia, Él es la sustancia. Es como si nosotros en todos los aspectos dependiéramos del Señor. Si tú te has entregado al Señor, si te quieres entregar al Señor, haz todo a un lado. Todo en esta vida tiene que ir a otra faceta. Tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, tienes que amar a tu esposo, tienes que amar a tu familia. Ama a tu familia, respeta a tu familia. Es muy importante todo esto, que tengas de pronto un trabajo y que puedas depender y tengas algunas soluciones a la mano, es lo que quiero decir. Pero cuando te entregas al Señor, todo eso pasa a otra faceta. Es cierto que debes amar a tu pareja, es cierto que debes amar a tu familia, pero como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, si no dejaras, no entregas al Señor padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, no eres digno de ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. No se trata de sencillamente ir a la iglesia, no se trata de cantar unos coros y nada más, no se trata de aprender a qué será todos los oficios que hacen parte de ir a un centro religioso, a alguna congregación donde se habla la palabra del Señor. No es eso nada más. Vivir para Dios va más allá que eso. Es entregarte a la obra sobrenatural más emocionante y superior de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo, que se encarga de trastornar todo lo que hay a tu alrededor. Así cuando Él se transfiguró delante de Pedro, de Juan y Jacobo, allí en el monte Hermón, de la misma forma, cuando tú te entregas al Señor, cuando vives para Dios, cuando has encomendado tu camino al Señor, entonces todo a tu alrededor se trastorna. Y fue lo que sucedió en la vida de Pedro. Pedro fue una tremenda influencia espiritual, y lo vemos allí de pie el día de Pentecostés, cuando ministró a todos esos 120, que luego fueron como 3000, llenos, tomados por el poder del Espíritu Santo. Y a los que no lo habían recibido todavía, les dijo: estos no están ebrios,
demonios. Ellos están siendo sellados por la promesa que ya había confesado Joel hace varios cientos de años atrás. Fue lo que dijo Pedro allí en el aposento alto el día de Pentecostés. No fue solamente este suceso de Pentecostés, sino que también la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. Estoy hablando de un cristianismo genuino que va más allá de lo natural, de lo común y corriente, que va más allá que sencillamente algunas oraciones, llevar algunas ofrendas a la iglesia y seguir siendo la misma persona cada vez que termina el servicio de culto, que nos emocionamos nada más un momento allá en el templo, podemos dar algunos salticos y podemos decir, oh, qué bonita palabra, y regresamos a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida común y corriente. Algunos hacen peor y tratan de adaptar la Biblia a sus costumbres, a su manera de pensar. Esto no es vivir para Dios, esto no es encomendar el camino al Señor. Si tú has encomendado tu camino al Señor, si tú has puesto tu mirada en el Señor Jesucristo, entenderás que entonces tienes que invertirte en el Señor 100%, desde que te levantas hasta que te acuestas, hasta tu sueño estará poseído por la presencia de Dios. No puedes vivir sin Él, es lo que hablo cuando te has entregado al Señor. No puedes vivir sin Él, sino que vives para Él. Cada suspiro, cada aliento de tu vida, todo lo que sale de tu alma, siempre va en dirección al Todopoderoso. Quieres pensar en Él, quieres estar con Él, quieres orar, quieres alabar, quieres bendecirle, y todo es espontáneo, todo es natural. Eso es lo que comentan los grandes amantes de Dios en la Biblia. Fueron personas que más allá que sencillamente tener una costumbre religiosa, eran personas que iban mucho más hacia adentro con la relación con el Señor. Ahí tenemos a un Moisés, una persona que se podía ver de pronto con toda una facilidad para moverse delante del público, y como soldado, como un gran guerrero. Pero Dios le llamó de todo eso, y dice la Biblia que cuando él fue llamado por Dios, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y cargar todos los oprobios, todo el menosprecio que llevaba Israel por ser el pueblo del Señor. Entonces él se desprendió de todo lo que significaba un apego para que él no pudiera entonces recibir este llamado. Y la potencia de su llamado se ve reflejada allí en el Sinaí, cuando estaba esta zarza y comenzó a arder. No se apagaba. Él pudo ver allí la presencia de Dios. Cuando llegó hasta ese lugar, escuchó la voz del Señor que le dijo: Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas es santo. Y eso fue lo que hizo Moisés. Se soltó, sencillamente se quitó el calzado y comenzó allí, se postró delante del Señor. Y de ahí en adelante Moisés dejó de ser una persona común y corriente, el soldado, el hijo de la hija del faraón, alguien refugiado que se había escondido de la justicia, que se había apartado de todo lo que podía recordarle su pasado entenebrecido, tal vez lleno de fracaso, tal vez lleno de errores, porque cuando Moisés recibe el llamado de Dios allí en el Sinaí, ya él tendría 80 años. Habría sucedido demasiado tiempo, tal vez para muchos, pero Dios llama a todo el mundo de todas las edades, desde el más niño hasta el más adulto. Estamos todos siendo llamados de parte de nuestro Dios para que nos unamos a las filas del ejército más grande, el ejército de salvación, de los que invocan su nombre, de los que viven para Él, de los que no les importa cómo está este mundo, tratan de todas maneras de vivir para Dios y de encomendarse al Todopoderoso, para ver si podemos ver al Todopoderoso, al Señor Jesucristo, al único sobrenatural Dios, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, no hay un Dios encima de nuestro Dios, no hay otro ser por debajo de nuestro Dios. Todos tienen que darle cuentas al Señor Jesucristo, al Todopoderoso, porque Él es Señor de señores, porque Él es Rey de entre los reyes. Entonces, eso es hacer parte del Señor, vivir para Dios, encomendar la vida al Señor, es poner todo a un segundo plano y decir: ya no dependo de mis fuerzas, ya no quiero depender más de mí. Oh Señor Jesús, ya no quiero depender más de mis fuerzas, de lo que yo puedo hacer, porque todo lo que nosotros hacemos es humano, es vil y puede tener errores. Todo lo que nosotros podemos hacer, es muy poco, de verdad, es muy poco. No podemos afectar nuestra salvación, podemos ayudar a algunos. Como dijo Charles Spurgeon, la moralidad te puede mantener fuera de la cárcel, pero la sangre de Cristo te puede mantener fuera del infierno.
No se trata de que tengas alguna cultura, alguna costumbre, que puedas dominar algunos idiomas y tengas alguna profesión. Está bien todo eso y eso es maravilloso. El apóstol Pablo hablaba 5 idiomas y era bastante preparado. Desde su niñez había recibido educación para ser un gran maestro y él no consideró esto como algo a que aferrarse. Y de eso da testimonio Filipenses el capítulo 3, cuando dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. ¿De qué forma me puedo invertir mucho más en el Señor y de qué forma puedo vivir mucho más para Él? Entonces es cuando todo pasa a una esquina, es cuando todo lo quieres poner allá lejos de ti, lejos del Señor. Cuantas estas cosas eran para mí ganancia, dice el capítulo 3 en los primeros versículos, las he estimado ahora como pérdida. Dice alguna otra versión: ahora considero todo lo que yo sé, mi cultura, mi facilidad, mi religión, mi humanidad, mis conocimientos, ahora son basura, estiércol delante del Señor. Oh, pretendo no saber nada de mí también. Dice cuando él llegó allá a predicar en los Efesios, en Atenas es la cosa, cuando llegó a predicar allá en Atenas. Oh, pretendo no saber nada de mí, sino de Jesucristo y a este crucificado. Porque nuestro ser humano, nuestro ser moral, nuestra forma de vida pasa a un nivel más bajo cuando conocemos al Señor. Porque lo más importante es Él. Después de todo, no ha habido ningún otro Dios en este mundo que se haya hecho hombre y haya caminado entre los hombres, haya cargado la cruz de mi pecado y haya sido clavado por mi culpa y que haya muerto por mí. No ha habido ningún otro ser en este universo, ni lo habrá. Ningún otro tiene esa facultad, tiene esa autoridad, ese poder, ese permiso, sino solamente Dios. Que haberse hecho hombre, haber cargado la cruz de mi pecado, haber sido clavado, haber sido muerto y sepultado, pero se levantó al tercer día. Porque si el Señor fue muerto, si fue golpeado, no fue porque alguno organizó una trama diabólica y entonces hicieron un concierto en el que lo volvieron a Él, todo lo que lo volvieron, el que lo golpearon, lo menospreciaron, lo escupieron. No, el Señor hizo todo esto. Él mismo puso su vida a sabiendas de que todo esto iba a ocurrir. Él tiene poder para poner su vida y también tiene poder para volverla a tomar. Él mismo se puso y Él mismo resucitó de entre los muertos. No necesitó de que nadie intercediera por Él para levantarse al tercer día con poder. Te estoy hablando de un Dios sobrenatural y quiero que entiendas de que debes tener una relación con Dios sobrenatural. No se trata de oracioncitas nada más, de cancioncitas nada más, de un atuendo, de un vestido, de una ropa nada más. Aunque todo esto es sumamente importante, no es determinante. Aunque te pongas una falda muy larga y aunque no cortes tus cabellos, aunque es importante, esto no te va a salvar. Lo que de verdad te va a salvar es que tengas una comunión con Dios profunda. Una comunión con Dios sincera es lo que te va a llevar al reino de los cielos. Por eso te digo, entrégate al Señor. No peques más. No peques más. Apártate de todo tipo de mal. Apártate del licor. Apártate de las drogas. Apártate de las mujeres. Apártate de todo lo que te está destruyendo. Apártate de todo eso. Apartémonos de todo tipo de pecado. Apartémonos de todo tipo de mal para poder agradar a Dios, para poder vivir para Dios. Si te vas a entregar al Señor, créeme que habrás tomado la mejor decisión de tu vida. Habrás tomado la única decisión que puede afectar tu eternidad para siempre. Todas tus demás decisiones pueden afectar tu día a largo plazo, tu vida a largo plazo. Pero si aceptas al Señor Jesucristo, esto afectará tu eternidad para siempre. El siguiente paso de todo esto ya no lo alcanzo a predicar, ya voy a terminar. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando conoces a Dios, cuando vives para Dios, si quieres entregarte al Señor, entonces el resto de tus días, el resto de tu vida va a ser de deleite. Porque es lo que encontramos en su presencia, delicias a su diestra. No hay nada mejor que vivir para Dios. No hay nada mejor que tener a Dios como amigo. No hay nada mejor que encomendar y vivir, poner tu vida, postrarte delante de Dios, como dice esta alabanza. No hay un lugar más alto que ponerte a los pies del Señor, a los pies del Maestro.
mojar sus pies y enjugarlos. Luego que le conoces y comprendes lo maravilloso que es Él, entonces le alabas, entonces le bendices, lloras, hablas en otras lenguas, porque eso es lo que viene cuando entras a la presencia de Dios, cuando vives para Dios. El deleite está en el Espíritu, en su Espíritu Santo, en el Espíritu de salvación, en el Espíritu de perfección. Aunque vayan a venir problemas, aunque vayan a venir dificultades, si tienes a Dios lo tienes todo. Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Él es todo, el todos y por todos. Voy a orar por ti. Voy a decirle al Señor que te ayude a vivir para Él. Sé que puede ser difícil al principio, yo sé que puede ser algo complicado desprenderse de todo lo que a Dios no le agrada. En un principio puede ser difícil, pero todo vale la pena por un Dios tan maravilloso, por un Dios que lo único que ha hecho es derrochar amor, derramar amor. Lo único que Él ha hecho es esto. Señor Jesús, te doy las gracias, Padre Santo. Te doy las gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Borra nuestras rebeliones, Señor. Te pido por ese, Señor, que se va a entregar a ti en este día. Que yo sé que esta palabra de pronto no estará la persona que lo va a recibir aquí presente, pero él va a oír. Señor, sálvale, libérale, rompe sus cadenas, enderece sus caminos, Señor. Levántalo, que pueda poner tu mirada en ti. Perdona sus rebeliones, sus pecados. Aparta de él al devorador, aparta de él al maligno, que procura la condenación de nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús, salva, Señor Jesús. Salva a tu iglesia, salva las almas, salva a todos los que oyen, Señor Jesús. Salva a tu iglesia, salva a las almas, Señor Jesús. Tenga misericordia y tenga piedad de todos los que oyen, Señor Jesús. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, tu trabajo. Bendigo todo lo que tienes en el nombre del Señor Jesús. Bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Toda tristeza, todo aferro al alcoholismo, todo lo que te haga estar preso de las drogas, todo lo que te haga estar preso de las mujeres, la pornografía, todo lo que te haga preso de cosas semejantes a estas, todo eso es quebrantado y destruido en el nombre del Señor Jesucristo. Te declaro completamente libre. Todas esas cadenas de un pasado en el que te dijeron que no servías para nada, todas esas cadenas de maldiciones generacionales, todas esas cadenas que pusieron en tu vida cuando te menospreciaron, cuando abusaron de ti, todas esas cadenas se rompen ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. No se trata de las celdas que de pronto limitan al ser humano allí en una cárcel. Se trata de los barrotes espirituales que empuñamos toda nuestra vida porque no sabemos salir de la cárcel espiritual en la que nos encontramos. Esas cadenas se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús, para que puedas volar, abrir tus alas y volar alto y remontarte a las alturas donde vive Dios con el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Remóntate a las alturas y vuela alto, con libertad, en paz, con cobertura divina. Deleítate en la presencia de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te declaro en paz, te declaro libre, libre de la opresión, libre del castigo. Te declaro libre de una mala relación con tus padres, de una relación infructífera en tu matrimonio. Todos esos espíritus que han tratado de dañar tu familia, de dañar tu relación conyugal, son atados y enviados al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, apártate de las malas palabras, apártate de las conductas entenebrecidas, lejos de la presencia de Dios, lejos del Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Si te has entregado al Señor, vas a tener deseos de orar. Ya he terminado, pero ora siempre cuando te levantes, así sean 2 minutos, 5 minutos. Ora siempre antes de dormir. Dale las gracias al Todopoderoso por sus misericordias, porque te ha hecho nuevo. Lee la palabra del Señor diariamente. Lee así sea un versículo. Comienza haciendo estos ejercicios.
Cada vez que te arrodilles, dile: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Lágrimas van a comenzar a correr por tu rostro si hablas con Él de todo tu corazón. Él te oye, Él nos oye. Él oye a todos los que oran de todo corazón y a los que le buscan de todo corazón. Él les oye. Que mi Señor Jesucristo me los bendiga y me los guarde, y que tengan maravilloso resto de día.